Hola, gracias por estar ahí. En este pequeño vídeo vamos a hablar de un tema muy básico, muy obvio y muy importante en técnicas de venta, como son los objetivos de un vendedor. ¿Cuáles son los objetivos que debe perseguir un vendedor o una vendedora, evidentemente, cuando realiza una visita comercial? ¿Cuáles son los objetivos fundamentales del vendedor? ¿Cuáles son los objetivos más importantes, los últimos, los finales en un vendedor? Veremos que estos objetivos coinciden plenamente con los objetivos que tiene que tener una empresa y que también son sus objetivos fundamentales. En las empresas hay muchísimos objetivos, pero al final todos, creo yo, bajo mi punto de vista, acaban confluyendo en estos tres últimos objetivos que son los más importantes, los básicos, los imprescindibles. Muy bien, os hago una pregunta. ¿Cuáles son estos objetivos? ¿Cuáles son los objetivos más importantes de un vendedor? ¿Cuáles son los objetivos más importantes de una empresa? Porque al final veremos que son los mismos. Por tanto, tanto vendedor como empresa están perfectamente alineados, porque como veremos ahora, tienen exactamente los mismos objetivos, que son tres, os doy una pista. Bien, os dejo unos segundos para que lo penséis. ¿Qué objetivos son los más importantes en tu visita comercial, en tu labor comercial? Muy bien, seguramente muchos de vosotros estáis pensando, claro, uno de ellos es vender. Por supuesto, ¿no? Si no vendemos, difícil lo tenemos. ¿Por qué? Porque no generaríamos el flujo de ingresos suficientes como para que la empresa pueda pagar todos sus costes fijos, sus costes variables, tener un margen de beneficio suficiente como para garantizar la viabilidad de la empresa en el futuro, seguir haciendo inversiones, etcétera, etcétera. Por tanto, todo esto es muy importante, ¿no? Sin embargo, si nos anclamos simplemente en vender y nada más, pues podemos estar hablando de que, bueno, es pan para hoy, hombre para mañana. Solamente sería el caso del vendedor que solamente se preocupa por vender y nada más. Por tanto, sí que estaría vendiendo, pero posiblemente no estaría alcanzando los dos objetivos que vamos a ver ahora y que seguramente estaréis de acuerdo conmigo que son todavía más importantes que vender. ¿Cuáles son estos dos objetivos? ¿Cuáles serían los objetivos que tienen que completar esta pantalla? Muy bien, seguramente estáis pensando en la fidelización de los clientes, ¿no? Que el cliente vuelva a comprar. Efectivamente, es un gran objetivo, ¿no? La fidelización de los clientes. Fijaos en un tema. Muchas veces, en muchas formaciones me dicen que uno de los objetivos es la satisfacción de los clientes. Y yo digo que no, que la satisfacción de los clientes no es un objetivo, sino una estrategia para alcanzar un objetivo mayor, que es la fidelización de los clientes. A mí no me interesa que mi cliente quede satisfecho. A mí lo que me interesa es que mi cliente quede lo suficientemente satisfecho como para que vuelva a comprar, como para que vuelva a contar conmigo, como para que esté fidelizado. Muy bien, por tanto, fidelización de clientes. Perfecto. Y nos falta un tercer objetivo. Os he comentado que eran tres. ¿Cuál sería el tercer objetivo? Seguramente estáis pensando en lo que se conoce como prescripción espontánea. Técnicamente se conoce así, que es la publicidad más económica y más eficiente de todas las que se conocen. Coloquialmente se llama publicidad boca a oído, boca a boca, boca a oído, ¿no? Consiste en que el cliente nos recomiende. Hoy en día es muy importante. ¿Por qué? Porque hoy en día los clientes nos recomiendan a través de Internet. En muchas ocasiones escriben reseñas. ¿Y cuándo las escriben? Especialmente en dos situaciones. Una, cuando quedan muy satisfechos y por tanto, ostras, vale la pena escribir aquí lo satisfecho que estoy y hago una reseña muy positiva, o bien cuando estoy muy insatisfecho, cuando he tenido algún tipo de problema, ¿no? Por tanto, cuidado porque cuál es la fama que nos estamos generando con nuestra cartera de clientes, porque es determinante. Es decir, en muchas ocasiones
si tuviéramos que contratar un servicio o comprar un producto, más que fijarnos en la publicidad que pueda existir en las vías tradicionales o en Internet, preguntamos a conocidos, preguntamos a familiares, ¿no? Imaginad que yo necesito un dentista. Pues antes que posiblemente acudir a Internet, puedo preguntar entre mis conocidos, mis familiares, mis amigos, mis compañeros de trabajo, que me den algún tipo de recomendación, ¿no? Y posiblemente encuentre alguno que me diga, ostras, sí, mira, te recomiendo este dentista que es muy bueno, que es simpático, que además lo hace muy bien, que lo hace bien de precio, no sé qué, no dudes en ir a este dentista, es fabuloso, es magnífico. Y eso tiene mucho más peso que cualquier otra publicidad que yo pueda ver pues en Internet o en las vías tradicionales que se han seguido para hacer publicidad. Por tanto, estamos hablando de 3 objetivos muy importantes para un vendedor. Son los últimos, los finales, los que me tienen que servir de guía. Cuando estoy delante de un cliente, mi objetivo es venderle, vender bien para que el cliente quede fidelizado y por tanto, antes de conseguir la fidelización del cliente, debo haber alcanzado un nivel de satisfacción bastante alto. Y por último, conseguir que ese cliente hable bien de mí, conseguir que ese cliente me recomiende, que haga una buena prescripción espontánea de mi producto, de mi servicio. Por tanto, cuando salgamos a la calle, cuando estemos delante de un cliente, cuando vayamos a hacer una visita comercial, ir pensando siempre en, sobre todo, básicamente, fidelización, que es el gran objetivo. Si todo esto lo tuviéramos que resumir en una palabra, es fidelización. Mi gran objetivo es conseguir que el cliente quede fidelizado. Eso implica que me ha comprado, por tanto he vendido, y también implica que un cliente fiel, como una de sus características, es que va a traerme conocidos, va a atraer a más personas, va a hacer publicidad mía. Muy bien. Vamos a hablar de 2 paradojas que son consecuencia de los 3 objetivos que hemos visto en la diapositiva anterior. Os recuerdo, en la diapositiva anterior habíamos visto que un objetivo era vender, otro objetivo era fidelizar al cliente y un tercer objetivo era que el cliente nos recomiende. Y mi pregunta es, ¿están ordenados por importancia? Es decir, primero es vender, segundo es fidelizar al cliente, tercero es conseguir la recomendación del cliente. ¿Qué pensáis? Seguramente muchos de vosotros y muchas de vosotras estáis pensando que no, que vender no es lo más importante. Que más importante que vender es fidelizar al cliente y conseguir que el cliente hable bien de nosotros, es decir, que haga una buena prescripción de nuestro producto y o servicio. Pues efectivamente, esa es la primera paradoja. La primera paradoja nos dice que vender es necesario, aunque no lo más importante, y que más importante que vender es que el cliente vuelva y nos recomiende. Y mi pregunta es, para que reflexionéis, ¿para qué me sirve vender si no voy a conseguir que el cliente vuelva, si no voy a conseguir que el cliente me recomiende? ¿Para qué vender si no voy a conseguir la repetición de ese cliente? Es pan para hoy, hambre para mañana, seguramente, ¿no? Muy bien, esta es la primera gran paradoja que nos encontramos relacionada con estos objetivos. Y la segunda paradoja es que podemos conseguir que un cliente vuelva y que nos recomiende aún sin vender. Y aquí la palabra cliente tendría muchas matizaciones. Es un cliente habitual, es un cliente potencial, es un comprador ocasional. Bueno, podemos decir que es una persona. Puedo conseguir que una persona vuelva y me recomiende aún sin haberle vendido absolutamente nada. Esto me hace recordar, por ejemplo, muchas anécdotas que he tenido a lo largo de mi vida, como vosotros, como cliente, en la que en algunas ocasiones he ido a comprar un producto determinado porque creía tener una necesidad o creía tener un problema determinado, y como el vendedor ha identificado que ese producto o ese servicio no encajaba o no iba a satisfacer mis necesidades o no iba a resolver mi problema,
y me ha recomendado no comprarlo. Por tanto, posiblemente he salido del establecimiento comercial y no he comprado ese producto. Pero el vendedor, que no ha vendido, se ha ganado mi confianza. Por ejemplo, yo suelo ir en moto, me suelo desplazar en moto, y una de las veces que fui a hacer una revisión le preguntaba al jefe de taller si las ruedas estaban para cambiar. Y me dijo, hombre, dice, empiezan a estar un poco desgastadas. Yo en mi lugar me esperaría. En tu lugar me esperaría. Es decir, si yo fuera tú, yo no las cambiaría. Aguantaría 4, 5, 6.000 kilómetros, 8.000 kilómetros más pueden dar de sí. Es decir, las puedes aprovechar más. Claro, en esa circunstancia, ese jefe de taller no hizo una venta. Lo podría haber hecho. Podría haberme dicho, hombre, ya empiezan a estar desgastadas, quizás para mayor seguridad, para que estés mucho más tranquilo, pues bueno, yo las cambiaría ya y tal, y hubiera ganado la venta. Sin embargo, prefirió ser sincero, ser transparente y darme un consejo desde su punto de vista. Por tanto, fue empático conmigo y me recomendó alargar la vida útil en este caso, de las ruedas, ¿no? Y insistir también en un tema de seguridad, que me dijo, no te preocupes, que con las ruedas tal y como las tienes no tienes ningún tipo de riesgo. Eso que quede claro, ¿no? Por tanto, en ese caso, en esa situación, no vendió las ruedas, pero se está ganando mi confianza. Porque estoy viendo una persona honesta, estoy viendo una persona que no está preocupada por vender, está preocupada por satisfacer y fidelizar a los clientes, por ganar la confianza de los clientes. Por tanto, más importante que vender es que gracias a mi labor comercial consiga ganarme la confianza de los clientes. Esto puede ser motivo de otra charla. Hay una frase que dice que la venta es una relación basada en la confianza. Si no hay confianza no hay venta. Y yo la suscribo, yo la hago mía, esa afirmación, porque creo que es así. En muchos productos, o me gano la confianza del cliente o no lo voy a vender. Productos, servicios. Muy bien. Y ya para acabar, la pregunta del millón. ¿Cuándo finaliza una venta? ¿Cuándo finaliza una venta? ¿Qué diríais aquí? Teniendo en cuenta lo que hemos analizado hasta este momento, ¿cuál es la respuesta? Os dejo un par de segundos para que lo penséis. Efectivamente, si habéis seguido el hilo argumental hasta este momento, pues estáis en lo cierto, efectivamente. La venta finaliza cuando el cliente vuelve a comprar. ¿Por qué? Porque uno de mis objetivos con la venta es que el cliente quede satisfecho, que el cliente quede fidelizado. Por tanto, que el cliente vuelva a comprar. Y no habría acabado la venta de hoy hasta que el cliente no vuelva a comprar. ¿Me explico? Por tanto, al final tenemos que hablar de que las ventas son circulares. Siempre tienen que ir dando vueltas. Es decir, yo con la venta de hoy consigo que el cliente quede lo suficientemente satisfecho, como hemos visto en este vídeo, para que esté fidelizado y por tanto siga contando con nosotros. Y por tanto, en la venta de hoy, como mi objetivo es la fidelización del cliente, no habrá concluido la venta de hoy hasta que ese cliente no vuelva a comprar. ¿Qué os parece lo que hemos visto en estos minutos? Bien, es muy obvio, muy básico y a la vez muy importante e imprescindible que lo tengáis en mente, porque no puedo ir a una entrevista comercial, no puedo hacer una visita comercial con otros objetivos que no sean estos, si queréis sobrevivir en el futuro. ¿De acuerdo? A mí me encantaría que pudierais hacer algún tipo de comentario o compartir conmigo alguna vivencia que hayáis tenido, algún ejemplo, alguna situación, pues a través del correo electrónico o incluso la página web. Ha sido un placer estar con vosotros. Hasta la próxima.